¿Cómo están, familia? Bendiciones. Qué gozo poder estar reunidos presencialmente, ¿verdad? Y aquellos que todavía no pueden estar por acá, pues nos hacen falta, evidentemente. Y aquellos que están conectados, pues también tener el privilegio y los recursos de poder, ya sea por acá o en casita, estudiar juntos la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y yo sé que hace un tiempo han estado estudiando el Evangelio de Mateo. Mateo, que es un evangelio realmente hermoso. Ya en esta porción, capítulo 6, si no me equivoco, es en donde han estado meditando hace un par de semanas atrás. En esta porción conocida como el Sermón del Monte. Bueno, antes de empezar y todo esto, solamente les traigo saludos también de los semillosos de Santa Mónica y Gustavo Vaz. Les mandan también muchos saludos y yo voy a llevar saludos de aquí para allá también. Es bien padre saber que somos una misma familia, ¿verdad? Que Dios ha ido levantando distintas semillas en diferentes lugares y al final, pues el anhelo que tenemos es eso, estudiar la palabra, hacerlo verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro. Les decía en Mateo, están por acá en Mateo, nosotros estamos a punto de entrar ya en Génesis, si Dios nos da gracia. Entonces, pues es bien bello el tener la libertad de estudiar la Biblia. El Sermón del Monte, en capítulo 6, es parte de estos capítulos 5 al 7, en donde Jesús habla y presenta esto que algunos han nombrado el manifiesto del reino, un sermón y un manifiesto, por decirlo, dirigido a los discípulos del reino, aquellos que van a reflejar el carácter del reino de Dios, la justicia del reino de Dios. Aquellos que hemos sido justificados, ahora podemos mostrar esa justicia de Dios para con nuestro prójimo. Y en el último estudio con el pastor Alex, hace un par de semanas, estudiábamos una advertencia que Jesús hace a aquellos discípulos del reino. Y esta advertencia es acerca de la hipocresía religiosa, de no ser personas que tienen actos piadosos de devoción, pero solamente lo hacen para que los demás los vean, para ser vistos de los hombres. Me gusta ver que Jesús siempre va al corazón, a las motivaciones. Él no está enfocado en las apariencias, Él mira el corazón. Y el Señor en esta sección señala ciertas prácticas muy específicas en las cuales podríamos mostrar hipocresía. Una de ellas puede ser el dar, otra de ellas puede ser el ayuno, otra de ellas puede ser la oración. Y estudiamos a detalle esta porción y las advertencias que el Señor hizo en estos temas, pero dentro del texto el Señor hablaba y nos mostraba cómo es que deberíamos orar en contraste con aquellos que aman el orar en pie, hablando de la hipocresía religiosa, ¿no? Aquellos, dice el verso 5, que aman orar en las esquinas de las calles para ser vistos, gente religiosa. O gente como en el verso 7 que simplemente usa vanas repeticiones, ¿no? Está poniendo estos ejemplos de los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y hay dos tipos de personas: aquellos que llevan una vida de religiosidad ostentosa para ser vistos, menciona en el verso 5, y otros que no conocen a Dios, que son los gentiles, los que no tienen un entendimiento de quién es Dios. Y me gusta cómo lo explicaba el pastor Alex acerca de este segundo grupo, ¿no? Cómo es que en el mundo antiguo los gentiles, que no es necesariamente los que son amables, cuando la Biblia habla de los gentiles no pienses en gente amable, está hablando de gente que no conocía a Dios, no judíos, que no tenían relación con el pacto y las promesas de Dios. Pero ¿cómo es que los gentiles usaban, al acercarse a sus deidades, ciertas formas verbales casi como conjuros, ¿no? De manera que los dioses pudieran responder a estas oraciones o esta adoración, y había una lejanía, realmente no había una relación cercana con esa deidad. Y Jesús dice: ustedes no tienen que orar como ellos. La oración, como decía el pastor Alex, no es un abracadabra, un ábrete sésamo. No es acomodar ciertas palabras de una forma para que Dios conceda mi deseo. No, sino que Jesús nos muestra que nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza y en intimidad, y de una manera completamente distinta a como el mundo lo hace, a como los religiosos lo hacían y a como los no judíos o los no creyentes lo hacían, ¿no? Y entonces va a dejar un ejemplo tan claro en el verso 9,
Y es donde dice, no oren de esta manera, tampoco oren de esta otra manera, más bien oren así. Versículo 9. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta sección quedó pendiente de estudiar, ¿cierto? Con el pastor Alex avanzaron algunos versos más, pero esto quedó pendiente y es la porción que el día de hoy vamos a considerar. El pastor Fermín me pidió que pudiéramos estudiar este texto, entonces, ¿les parece si oramos y estudiamos juntos? Señor, queremos pedirte que nos visites hoy, nos hables, Señor, nos recuerdes y nos instruyas respecto a cómo quieres que oremos, cómo quieres que nos acerquemos confiados a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Dirígenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor Jesús les dice, no oren de una forma hipócrita, no oren usando vanas repeticiones, oren de la siguiente manera. Y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Algo que yo quisiera mencionar de inicio es que lo que tenemos aquí es simplemente un modelo de oración. Es decir, esta oración no está registrado tanto como una oración a hacer automáticamente, como que esto es tal cual lo que tú tienes que orar, sino un ejemplo de cómo deberíamos orar. Es un patrón que nos muestra algunos elementos importantes que debemos considerar al orar. Y entonces, algunos de estos elementos vamos a estar observando frase a frase, verso a verso, cómo está contenida y cómo está compuesta, mejor dicho, esta oración para poder entender algunos aspectos y elementos que necesitamos considerar cuando oramos. Lo primero de ellos es que dice Padre nuestro. ¿A quién nos dirigimos, verdad? Padre nuestro, me encanta esto. Padre, Padre, Padre. Y el día de hoy ya no suena normal porque hemos escuchado cientos de veces esta oración y no nos salta esta idea de Padre nuestro. De hecho, así le llaman a esta oración, Padre nuestro, el Padre nuestro. Pero cuando Jesús comienza esta oración a Dios en este término, realmente esto es algo completamente revolucionario, porque antes de Jesús no hay registro de que alguien usara el término Padre para dirigirse a Dios en oración. Ciertamente en el Antiguo Testamento hay pasajes que describen a Dios como un Padre, sí, pero acercarte a Dios y hablar a Dios en una oración y decirle Padre, ese Dios todopoderoso, soberano, glorioso, es un Padre y es nuestro Padre. Esto es algo completamente revolucionario. Pero es cierto, Jesús vino para que tú y yo pudiéramos tener este tipo de relación con Dios. A todos los que le recibieron, ¿verdad? Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿te acuerdas Juan 1:12? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que dice la Biblia. Jesús hizo posible que haya un nuevo tipo de relación de nosotros con Dios. Y esta es la relación de hijos que se acercan confiadamente, tan confiadamente como mis chiquitos. Tengo tres peques, uno de 2, uno de 5 y uno de 6. Y tan confiados como ellos pueden venir y acercarse a mí y decirme lo que sea, traer cualquier petición. Ellos saben que yo estoy para escucharlos, para ayudarlos, para proveerles. De la misma manera, Dios está listo para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente a Él como un Padre que nos ama. Y de pronto esta idea y esta mención de Padre o esta palabra podría ser agridulce para muchos. Bueno, por una parte a algunos les bendice y dicen, claro, así como mi padre, tuviste un padre en este mundo, sea que haya sido creyente o no, pero que fue un buen padre, ¿no? Que te amó, suplió, te cuidó en amor. Seguramente no el padre perfecto, pero un buen padre. Entonces tú escuchas esto, piensas y dices, sí, tiene sentido. Es un buen ejemplo y conecta con lo que yo viví en casa. Pero en la otra esquina puede ser que para ti es más bien algo no tan padre escuchar que dice Jesús, acércate diciendo Padre, ¿no? Padre nuestro. Porque quizá lo que viviste en casa
tuviste un mal ejemplo, quizá tu padre te falló, quizá te abandonó, quizá abusó de ti, y de pronto cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo pensar en Dios como un padre cuando yo lo que vi en casa, cuando el padre que yo tuve no tiene nada de bueno, ni no hay el más mínimo deseo en mí de acercarme a alguien como Él. Pero ciertamente, aunque tú y yo tengamos en nuestra mente de pronto recuerdos o situaciones, también tenemos la idea de cómo debería ser un buen padre. Si tuviste un mal padre, claro, me duelo por ti, oro que Dios te restaure, pero aún así tú puedes saber cómo es un buen padre, porque viene a tu mente esta idea y sabes los principios y las verdades acerca de un buen padre que escucha, que suple, que ama, que está presente. Sabes cómo debería ser porque no lo tuviste, ¿no? En un sentido hay un contraste, dices, todo esto es lo que no, yo debía haber vivido esto. ¿Y sabes qué? Dios es todo aquello que quizá no tuviste. Dios es un padre perfecto. Dios es un padre que cuida, que ama, que no abusa, que protege, que cumple sus promesas. Todas y cada una de sus promesas las cumple y habla verdad. Y este es el padre que la Biblia nos presenta. A Dios como este padre al que nos podemos acercar, un buen padre. Y eso también me hace pensar una cosa más. La enorme responsabilidad que tenemos tú y yo de reflejar a nuestros hijos como papás, cómo es Dios como padre, ¿no? Que aun cuando ellos crezcan puedan recordar nuestro ejemplo y decir, ok, creo que entiendo eso, entiendo el amor de Dios como padre por el padre que yo tuve, ¿no? Y no sea más bien el recordar cómo fuimos un obstáculo para ver a Dios como ese padre amoroso, ¿no? Por supuesto no somos perfectos, solo somos una imagen de un amor de padre que cuida, que ama, que provee a sus hijos, pero el único padre realmente perfecto es Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos como papás que venir al Señor y pedirle, Dios, permíteme representarte de la mejor manera con mis hijos y que ellos puedan ver eso en mi vida. Y ninguno de nosotros podemos hacerlo separados de Él, ¿verdad? Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Como padres necesitamos depender de Él. Pero bueno, la idea y el punto acá es que Jesús les enseña a orar y acercarse a Dios como padre. Y desde esa primera idea ya está cambiando mucho de lo que ellos entienden sobre la oración. Para empezar, porque seguramente ellos piensan, ok, la imagen, ¿no?, correcta de una persona teniendo buena comunicación con Dios, pues debe ser de una persona muy espiritual, quizá un rabino muy importante, un maestro muy elocuente, una persona muy, muy religiosa, pero de pronto Jesús con su oración los lleva a pensar más bien en términos de un pequeño niño que tal vez ni siquiera puede pronunciar bien las palabras, pero que sabe dirigirse a su papi y sabe pedir al padre, a su papi, a su papá, a su padre lo que necesita. Y ahí está Jesús enseñándole estas cosas. Es hermoso. Este es el ejemplo que Dios quiere que tengamos. Como un niño se acerca con confianza a papá para recibir de Él. Ahora, es nuestro Padre. Tenemos acceso a Él. Nos ha hecho hijos suyos. Nos escucha, pero no debemos olvidarnos dónde está ese Padre. Verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. Esto me da perspectiva en la oración, ¿verdad? ¿Cuál debe ser mi perspectiva? Bueno, necesito ubicarme. Él está en los cielos. Y ubicarme y saber que si Él está en los cielos no hay nada difícil para Él. Que desde los cielos Él tiene una perspectiva completa del pasado, del presente, del futuro, y Él tiene intervención en todo tiempo y puedo acercarme sabiendo, Dios, tú estás en el cielo, tú sabes perfectamente lo que está sucediendo. Por una parte eso, pero por otra parte también me da perspectiva de, sí, es mi Padre amoroso, pero como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, no te des prisa con tu boca. Cuando vengas a la presencia de Dios, no te des prisa con tu boca. Eclesiastés 5:2. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está, ¿qué dice? En el cielo. ¿Y tú? Sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, ¿no? O sea, ubícate. Cuando ores, ubícate. No estás viniendo con tu cuate. Es un Padre amoroso, pero Él está en los cielos y es grande. Y si Él está en los cielos y yo en la tierra, es que Él es grande y yo soy polvo, soy insignificante, ¿no?
Y eso me lleva a agradecer también, ubicarme, decir, Dios, tú estás en el cielo, yo estoy en la tierra. Gracias porque a pesar de eso me escuchas, inclinas tu oído. Y me encanta el Salmo 34 cuando el salmista dice, este pobre clamó al Señor y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Pero tenemos que ubicarnos. Perspectiva. Tú estás en el cielo. Y entonces, al ver esa perspectiva de quién es Él, quién soy yo, no me queda más que la siguiente frase del verso 9. No me queda más que decir, santificado sea tu nombre. Señor, tú eres santo, tú eres diferente. Tú sabes que la palabra santificado, santo, habla de algo que es distinto a todo lo que existe. Y no hay nadie como Él. Nuestro Padre es absolutamente único. No hay nadie como Él, es punto y aparte a todo lo demás. Y por lo tanto es el único digno de ser santificado, de ser alabado. Así es que siempre es bueno eso, reconocer quién es Él y comenzar diciendo, Dios, bendito seas, cualquiera que sea la situación que esté viviendo, me pongo en perspectiva, tú estás en el cielo, eres mi papá, me amas, santificado sea tu nombre. No, pues ya con eso ya tenemos bastante como para ubicarnos cuando oramos, ¿no? Pero continúa y el Señor Jesús sigue diciendo en el verso 10, algo más que debemos considerar y pedir, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como tú eres soberano sobre todas las circunstancias, encima de todo, estás en el cielo y desde ahí efectúas tu voluntad soberana de la misma manera que así se haga tu voluntad en mi universo, ¿no? En mi vida, en mi necesidad, en la tierra, donde yo estoy parado, Señor, que se haga tu voluntad. Que venga tu reino implica que se vaya mi reino, porque muchos de nosotros hemos querido vivir así, ¿verdad? Queremos. Y nos encanta esta bonita melodía, alabanza que dice, pero sigo siendo el rey, ¿no? Y queremos imponernos y que se haga mi voluntad y yo mandar y yo. Pero ¿sabes algo? No pueden dos reyes reinar al mismo tiempo. O gobiernas tú o le das el gobierno de tu vida a Dios, y lo mejor es dejar que Él tenga el gobierno, porque cuando nosotros somos reyes y cuando nosotros gobernamos, eso no da muy buenos resultados. Lo mejor es decir, Señor, venga tu reino. Y para eso se tiene que ir mi reino. Gobierna sobre mi vida. Hágase tu voluntad, verso 10. Hágase tu voluntad. ¿Sabes? Para este momento de la oración ya nos vamos dando cuenta que Dios no es el genio de la lámpara mágica y que la oración no es como que frotas la lámpara, ¿no? Antes de orar así juntas tus manos y aparece como si fuera un genio para cumplir tus deseos. No. Me encanta ver esto. Él es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y la oración es la oportunidad que tengo de participar con Él para que se haga su voluntad y no la mía. No es imponer lo que yo quiero y sellar lo que yo quiero a través de decir, pues yo decreto y yo declaro, ¿no? Y yo ato y yo. No es lo que yo haga, no es lo que yo decrete, no es, ¿sabes? Es muy, pues, distinto a lo que yo leo en la Biblia cuando personas empiezan a orar de esta manera. Pienso que si el Señor Jesús hubiera querido que tú y yo oráramos en ese sentido, nos hubiera dicho, ustedes pues orarán así, yo decreto que, ¿no? O yo declaro que. Si vas a declarar, declara impuestos. Eso es lo que la Biblia dice, no debas nada a nadie, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, etc. Pero el punto ¿cuál es? Todas mis peticiones deben estar supeditadas a su voluntad. A veces pensamos que orar declarando o arrebatando, eso significa que tengo fe, ¿no? Pero si volvemos al ejemplo de un niño acercándose con su papá, piénsalo de esta manera. ¿Qué harías si tu hijo de 4 años se acerca contigo y te dice, declaro que me das de comer, ¿no? Yo decreto que me das un vaso de leche con chocolate? Y dice como, ¿qué te picó, mijo? ¿No? Simplemente tiene que decir, tengo hambre, ¿me das de comer? ¿No? ¿Puedo tener algo de comer? Y eso muestra que el pequeño tiene fe. No es que si tú no pides declarando, mi hijo, es que no tienes fe en que yo te lo voy a dar. No, claro que si tú vienes y me lo pides es porque tienes fe en que te lo voy a dar. Evidentemente. Entonces, esa es la manera en la que podemos acercarnos a nuestro Padre sin necesidad de declarar que Él nos va a dar, sino simplemente confiando que Él es un buen Padre que quiere darnos lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad, la cual es buena, dice Romanos 12:2, agradable
y perfecta. Entonces, cuando oremos, vengamos así, buscando su reino, no el nuestro, su voluntad, no la nuestra. Y entonces en el verso 11 continúa diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿qué dice? Hoy, dánoslo hoy. Y me llama la atención porque dice el pan nuestro, es algo material, es algo físico, es una necesidad física, material. Y de pronto podríamos tener la idea de que está mal pedir a Dios por las cosas físicas o materiales, pero vemos a Jesús pidiendo aquí el pan físico, su provisión. Y ¿sabes? Esto me enseña algo muy bello. Nuestro Padre se complace en que le pidamos. ¿Sabes? Que pedir demuestra nuestra dependencia y nuestra confianza en Él, y Él se agrada en eso, que dependamos de Él, que podamos pedir. Es reconocer: si no te pido, no tengo nada, Señor. Si tú no eres mi proveedor, no tengo otro lugar de donde recibir lo que solo tú puedes darme. Dios quiere que le pidamos. Y una vez más, pensando en esta idea de un pequeño acercándose con su papá, o sea, tú como papá, no te molestas cuando tu hijo viene y te pide lo que necesita, ¿no? Sabe que tiene que hacerlo porque depende de ti. Tú lógicamente esperas que tu hijo te pida, que recurra a ti, que sepa que puede acudir a ti cuando necesita algo, ¿no es así? Pues papá quiere que le pidas. Así que pide. Aunque a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Para gastar en nuestros deleites, dice Santiago. Entonces debemos simplemente alinear nuestro corazón a su voluntad y decir: Señor, yo vengo a pedir esto, pero yo sé que tú eres por encima de mis necesidades. Tú sabes lo que realmente me va a bendecir. Tú sabes lo que realmente ocupo. Tú sabes lo que realmente necesito. No mis caprichos, no mi voluntad. Pero no dejemos de pedir, hermanos. No dejemos de pedir, no dejemos de acercarnos y disfrutar de ese privilegio y saber que Él quiere proveernos el pan de cada día o la necesidad diaria, las cosas que en el día a día vamos necesitando. Podemos pedir, podemos orar. El Señor nos enseñó a orar así. Y dice el pan nuestro de cada día. No dice el pan nuestro de aquí a que me muera. Es porque nos queremos a veces, ¿no?, tener la vida asegurada, ¿no?, hacia el futuro. Pero Dios nos invita, Jesús nos invita, de hecho en el verso 34 de este mismo capítulo, a no afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, simplemente confiar en Dios en el día a día y decir: el pan nuestro de cada día, Señor, lo que hoy necesito, y tú te vas a encargar día a día de sostenerme, y yo voy a confiar en ti cada día, y cada día voy a acercarme a ti para pedirte lo que necesito. Yo sé que tú me lo vas a dar porque eres un Padre bueno. Esto es lo que el Señor nos está enseñando a orar. Pero también me gusta el plural, el pan nuestro. El pan nuestro. Y ya han habido más momentos donde, o sea, esta oración está en plural, porque como familia podemos orar a Dios, que Él tenga misericordia de nosotros y que Él haga su obra en nosotros. Pero me gusta que cuando habla del pan me hace pensar en cómo es que nosotros necesitamos también ver por las necesidades y orar por las necesidades de otras personas, no nada más por lo nuestro, ¿no?, lo mío propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los demás, como diría Pablo a los filipenses. Pero no solamente tenemos una necesidad física, también tenemos una necesidad, creo yo, más importante, que es la necesidad no solo de pan, sino de perdón. Verso 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchas veces estamos más conscientes de nuestra necesidad de pan diario que de perdón diario, ¿cierto? Y es eso, porque muchas veces fallamos y porque muchas veces pecamos, y el Señor es tan bueno y Él ha pagado toda nuestra deuda y nuestro pecado pasado, presente y futuro en la cruz. Pero es bueno ubicarnos día a día y decir: Señor, he fallado en muchas formas y quiero venir una vez más, acercarme y agradecerte, porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto es maravilloso, tenemos esta confianza. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación,
quien es el que pagó el precio de nuestros pecados. Y esto me encanta, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Nosotros teníamos una gran deuda con Dios. ¿Sabes cuál es la deuda que tenemos y toda criatura tiene con Él? El darle gloria. Es lo que le debemos la gloria. Pero no se la hemos dado. Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible, dando gloria y culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y hemos robado esa gloria, y robar esa gloria se llama pecado. No darle a Él la gloria es el pecado, es la esencia del pecado. Eso es fallar la marca. Tú sabes que pecado significa errar el blanco, y el blanco es darle gloria a Él. Al no hacerlo, estamos robándole la gloria, pero Él ha sido infinitamente paciente y misericordioso con nosotros, y no nos ha dado lo que merecemos, sino que nos ha dado lo que no merecemos: su gracia, su favor, su perdón. Ha perdonado nuestra ofensa, y por lo tanto nosotros debemos también mostrar ese perdón. Pero se me hace muy interesante porque dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces esto me hace ver otra vez que mi oración va a tener un impacto en mi relación con otros. A veces pensamos que podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con nuestro prójimo, pero la Biblia enseña una y otra vez que mi relación con Dios va a tener un impacto en cómo me relaciono con aquellos que me rodean. No puedo jactarme de tener una super vida de oración, pero no estar dispuesto a tener una relación de amor y restauración con mi prójimo, con los demás. Entonces dice, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Te atreverías a orar de esta manera? O sea, decir, Señor, perdóname como yo he perdonado. Te lo voy a poner así. ¿Qué tal que Dios te dijera, mira, así como tú has perdonado a fulanito, sutanito y perenganito? Son famosísimos. Fulanito, sutanito, quién sabe quiénes son, pero están en boca de todos, ¿no? Así como tú has perdonado a los nitos, yo te voy a perdonar a ti. Ok, ¿qué tan tranquilo te quedarías? Así como tú has perdonado a tal, así yo te voy a perdonar a ti. ¿Qué dirías? No, pues sí, perdonado full. O dirías, sí te perdono, ¿no? Que siempre sí, fulanito. Suena rudo, pero es que Jesús lo pone así en esos términos. Versículo 14, me estoy saltando al verso 14 y 15 porque esto es como un comentario que añade justo a esta idea el Señor Jesús después del amén. Y dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Y de pronto leo esto y como que alguno podría pensar que suena como si yo tuviera que ganarme el perdón de Dios con mis obras, ¿no? A través de perdonar. Pero eso sería atentar en contra de la enseñanza completa de la Biblia, que muestra de pasta a pasta que la salvación y el perdón de Dios son únicamente por gracia, por medio de la fe. Entonces no puedo pensar que eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Lo que Jesús está enseñando no es tanto un requisito para salvación. Simplemente está diciendo muy enfáticamente que perdonar es una evidencia de que realmente hemos sido perdonados, y viceversa, que la falta de perdón es una muestra de que ese corazón no ha conocido realmente el amor de Jesús. Te animo a leer esta semana Mateo 18. De hecho, sigue leyendo Mateo, es una bendición. Y si están estudiando Mateo verso a verso, ten un panorama de Mateo, lee Mateo, empápate de Mateo. Pero el capítulo 18 habla un poco más de esto, y en la semana puedes profundizar y puedes leer. Pero básicamente Jesús está simplemente asumiendo que las personas perdonadas perdonan. Porque el amor inmerecido de Dios por mí tiene que llevarme a amar y perdonar a aquellos que no lo merecen. Por eso, para perdonar, necesito primero ver el gran amor de Dios por mí. ¿Y dónde se muestra ese amor? En la cruz, donde Él perdonó mi deuda. Entonces, si estás batallando para perdonar, la invitación es a que vengas a la cruz, para que puedas ver el amor de Dios, para que puedas ver el costo tan alto y el sacrificio tan grande que se hizo, pero también cómo es que ahí, con ese gran amor derramado y habiendo recibido su amor y su perdón, eres capacitado para tú poder extender esa misma misericordia y ese mismo perdón
para con otros que te ofenden, porque lo que otros nos han hecho a nosotros no es ni de este tamaño comparado con lo que nosotros le hicimos al creador del universo, colgándolo en el madero. Entonces nos da perspectiva. Luego en el versículo 13 leemos hacia el final: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, reconocer que somos débiles, ¿no? Y pedir: Dios, ayúdame a permanecer lejos de la tentación. No permitas que entre en tentación. Ahora, hay una petición a Dios de guardarnos de la tentación, pero tú y yo también somos llamados a huir de la tentación, ¿cierto? Porque sería muy fácil decir: Señor, no nos metas en tentación, pero yo seguir con las puertas de la tentación abiertas y yendo a ciertos lugares, tomando ciertas decisiones, haciendo ciertas cosas que me ponen en la tentación. Entonces, si nosotros nos metemos en la tentación y pedimos a Dios que no nos meta en tentación, entonces somos hipócritas, porque estamos orando una cosa, pero estamos tomando decisiones contrarias a lo que oramos. Spurgeon decía acerca de este punto: el hombre que ora no nos metas en tentación, pero luego se mete en ella, es un mentiroso delante de Dios. Finalmente la oración concluye diciendo una tremenda declaración de verdad absoluta: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino. Y por eso oramos. Por eso nos acercamos como un hijo a su padre. Por eso no queremos que se haga nuestra voluntad sino la suya. Por eso reconocemos que Él es nuestro proveedor y nos da el pan de cada día. Por eso pedimos que nos perdone y queremos perdonar como Él nos ha perdonado. Por eso queremos vivir una vida libres de pecados, sin caer en tentación y buscando la santidad. Por eso, ¿sabes por qué? Porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Se trata de Él. Y la oración no es la excepción. ¿Te das cuenta? Comienza reconociendo quién es Él y termina también reconociendo que Él es el único que merece el poder, el reino, la gloria por los siglos. Él es Dios. La oración de principio a fin se trata de Él, no se trata de mí. Claro, en medio de todo eso yo me encuentro siendo bendecido abundantemente por ese Dios por quien y para quien son todas las cosas. Y ahí estoy yo, recibiendo lo que necesito, recibiendo su provisión, recibiendo su perdón, recibiendo su favor, entendiendo su voluntad. Pero no se trata de mí. Al final, el reino, el poder y la gloria son suyos, no míos. Tenemos este hermoso regalo. Termina diciendo amén, ¿no? Así sea. Que toda la gloria sea para ti. Y es un hermoso regalo orar. Los que somos hijos de Dios tenemos un gran privilegio. Y yo quiero animarte: si tú sabes que eres un hijo de Dios, aprovecha al máximo este hermoso privilegio de conocer a Dios por medio de la oración, a no verlo simplemente como algo externo que tienes que cumplir, sino de corazón, como un hijo necesitado, dependiente de papá, pero sobre todo amado. Acercarte a Él, orar a Él, disfrutar de esta cercanía con Él. Pero por otra parte, si tú no estás seguro de ser hijo de Dios, la Biblia te invita, Dios mismo te invita: ven a mí, acércate confiadamente a mi trono de gracia, no de juicio. Yo puedo darte perdón, yo puedo darte salvación, yo puedo recibirte. Si tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si tú reconoces el nombre de Jesús como el único nombre debajo del cielo en el cual puedes ser salvo, entonces Él te da la potestad de ser hecho hijo suyo. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer que Jesucristo pagó por tus pecados, que tu deuda Él ha pagado para que seas perdonado. Si tú necesitas un padre que no falle, si tú necesitas un padre que te provea el pan diario, si tú necesitas un padre que te perdone, si tú necesitas un padre que te dirija hacia un buen plan, hacia un buen propósito, acércate a Dios hoy. Entrégale tu vida a Cristo el día de hoy. Yo quisiera que concluyéramos
orando, y si hay alguien en este lugar que reconoce su necesidad de salvación, su necesidad de Jesús, su necesidad de un Padre amoroso, vamos a hacer una pequeña invitación, pero cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos abrir la Escritura. Papito, gracias porque podemos así acercarnos a ti. Hemos pensado, Señor, tantas cosas acerca de la oración, y de pronto vienes y con una oración tan sencilla y tan concreta nos enseñas, y queremos pensar en eso como niños confiados con papá, venir a pedir y a recibir aquello que tú y solo tú puedes darnos. Lo primero es necesidad de salvación, Señor. Y si hubiera alguien en este lugar que como un niño necesita decir: papá, ayúdame, papá, sálvame, papá, interven en mi vida porque yo no puedo más. Entonces alza tu mano y dile: yo necesito ese buen Padre, yo necesito ese acceso. Dios te bendiga. Veo tu mano. Dios te bendiga también. Veo tu mano también acá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Pueden bajar su mano. Pueden bajar su mano. Solamente déjenme dirigirlos. Digan así: Dios, gracias por amarme. Quiero ser tu hijo. Hazme tuyo. Perdona mi deuda. Recíbeme en casa. Reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que solo tú puedes suplir todas mis necesidades. La mayor de ellas es salvación, pero también lo físico, lo material. Señor, haz tu obra. Súpleme. Y Señor, quiero pedirte por todos aquellos que el día de hoy reconocen este punto en sus vidas, que seas tú quien los abrace, quien los haga sentir en casa. Y aquellos, Señor, que una vez más venimos en oración y estudiamos este texto y meditamos en estas verdades, ayúdanos a recordar estos elementos tan importantes y básicos en nuestra oración también, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la sencillez de ella, gracias por lo que estás haciendo en Semilla, a través de Semilla, Señor. Gracias por ser bueno, paciente y fiel con nosotros en tantas maneras, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Juntos decimos: amén.